Ok, seguimos entonces. Nos quedamos en planificación. La última, ¿sí? La última es la 12 y es la iniciativa. Y es la capacidad de comenzar una actividad o resolver una situación. ¿Qué hablo de resolver una situación? Un niño, por ejemplo, que va a la plaza y hay otros niños que no conoce, aun cuando no los conoce, lo más probable es que un niño de 6 años, o quizás antes, se acerque y se ponga a hablar con el otro nene y se ponga hasta a jugar. Juguemos a tal cosa y jueguen. Esa es la capacidad o la función ejecutiva desarrollada, que es la iniciativa. Esto de comenzar una actividad con alguien que no conozco o comenzar algo, una relación con otra persona. Eso es iniciativa. ¿De qué hablamos cuando capacidad de resolver una situación? Por ejemplo, un niño que, ya que estamos en la misma edad, de 6 años, que se despierta en medio de la noche y tiene sed, si es muy mimoso, lo más probable es que llame a su mamá para que le lleve agua. Pero si no, se levanta y va a buscar agua a la cocina. ¿Sí? Eso tiene que ver con resolver una situación. No sucede casi en ningún caso en un niño con TEA de la misma edad, ¿sí? En un niño dentro del espectro de la misma edad. No tienen la iniciativa desarrollada. En eso puedo afirmarlo porque no va a haber muchos casos que vamos a encontrar de un niño que tenga esa capacidad desarrollada, la iniciativa. Esto de resolver una situación sin que nadie se lo explique, o de resolver una situación, o de comenzar una relación, una actividad sin que nadie se lo pida. ¿Sí? La iniciativa tiene que ver con esto, con esta capacidad de realizar actividades eh, sin que no haya una orden, una directiva, ¿sí? Sin que no haya algo planificado. Por eso, por ejemplo, cuando trabajamos con niños con autismo y en domicilio, esto que yo les decía de que armamos rutinas, en las rutinas que armamos de decir actividades, bueno, hoy vamos a hacer primero tareas, luego vamos a pintar lo que querramos y luego vamos a jugar afuera. O sea, hasta el área del juego hay que organizarla. Porque a un niño con autismo que no se le da una rutina determinada, en su tiempo libre no sabe qué hacer. ¿Sí? Un niño neurotípico en su tiempo libre busca jugar, aunque si no tiene juguetes, busca jugar con lo que tenga a mano. ¿Sí? No sucede esto con los niños dentro del espectro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, la iniciativa es la capacidad de comenzar una actividad o de resolver una situación. Y es la última. Lo próximo que vamos a ver son las funciones cognitivas. Les dije ya que hoy los voy a hacer escribir. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, son las habilidades que tenemos para adquirir conocimiento. Pongan, son las habilidades que se desarrollan naturalmente
para facilitar la adquisición del conocimiento La adquisición del conocimiento coma, recordar información, coma, concentrarse, coma, mantener y distribuir atención, y reconocer o percibir un ambiente entre otras funciones. Punto y coma, pongan ahí. Es decir, que son procesos mentales que permiten al individuo tener un papel activo y desenvolverse en el mundo que le rodea. ¿Sí? La primera función cognitiva que vamos a nombrar es la conciencia. Y pongan 2 puntos, es la función que permite una respuesta a los estímulos sensoriales del ambiente. Coma, es el estado de alerta del individuo.
¿sí? Fíjense que cuando una persona, por ejemplo, se descompone, lo que nosotros, aún sin saber nada, la mayoría de las personas dicen, ¿está consciente? O cuando se supone que una persona se desmayó y vuelve en sí, lo que hay que evaluar, por ejemplo, es si está consciente. ¿Y cómo sabemos si está consciente? Bueno, si está orientado, si sabe quién es, ¿sí? O cuando se golpea, ¿sí? Casi siempre cuando una persona va al médico y tiene síntomas de tener una ACV, lo que se evalúa es eso, si está consciente, si está orientado en tiempo y espacio, si sabe cuántos años tiene, si sabe su nombre y demás. Esto de la conciencia es algo que se evalúa en todos los estados, eh, en todos los casos, en todos los lugares. Por ejemplo, cuando una persona entra a un hospital psiquiátrico, eh, se evalúa, se hace un examen psíquico de cómo está. Lo primero que se evalúa es la conciencia, ver si esa persona está vigil, si está orientada, si está, o por el contrario, está somnolienta o está obnubilada, no sabe dónde está. Entonces, la conciencia es una función cognitiva de las más importantes, ¿sí? Si no es la más importante. Porque una persona consciente puede tener todas las otras funciones cognitivas desarrolladas. Una persona que no tiene ese estado de alerta no puede desarrollar ninguna otra. Lamentablemente tenemos que decir que en el TEA la conciencia no se desarrolla muy bien, o sea, no está desarrollada naturalmente de manera al 100%. Siempre hay un déficit en la conciencia. Parece que ese estado de alerta siempre está en déficit. Por ejemplo, si yo estoy acá dando clases con ustedes, o mejor dicho, cualquiera de ustedes está tomando clases con la computadora o el teléfono delante, ¿no? Me están prestando atención a mí, están escribiendo, me están escuchando. Ahora, puede pasar que en su casa haya otras personas y alrededor de ustedes o pasen por detrás o ustedes vean que por delante pasan, van hasta la cocina o, por ejemplo, yo estoy en el comedor de mi casa. Igualmente, más allá de que estoy alerta y consciente y prestando atención a la clase que estoy dando, yo estoy alerta o mi estado de conciencia está alerta con lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Yo sé que hubo gente de mi casa que fue hasta la cocina, que salió al patio, porque escucho los ruidos y los conozco, y aunque estoy concentrada en mi clase, sé que hay otros movimientos a mi alrededor. Eso es la conciencia bien desarrollada, ese estado de alerta que está dado de manera natural, ¿sí? Entonces quiere decir que yo termino la clase y viene una de mis hijas y dice, ¿sabes dónde está la abuela? Sí, está en el fondo, porque yo la vi pasar sin siquiera tener que darme vuelta, pero ya sé que pasó y que está en el fondo, por ejemplo, ¿sí? De eso estamos hablando, de esto de que quizás estamos viendo una película y viene alguien y abre la heladera y se sirve algo y nosotros seguimos viendo la película, pero sabemos que a nuestro alrededor igualmente suceden otras cosas. De ese estado de conciencia estamos hablando. Eso es algo que no se desarrolla, lamentablemente, naturalmente dentro de un individuo con TEA, ¿sí? Y que casi siempre tenemos que estar estimulando el estado de alerta, ¿sí? Con diferentes actividades. ¿Está bien? Porque no puede hacer varias cosas a la vez una persona con TEA, un sujeto, no, aún un niño, ¿no? Un niño, un adolescente, un adulto, no podemos pedirle que haga diferentes cosas a la vez. Nosotros solemos hacerlo, los neurotípicos, pero un sujeto con TEA no suele poder realizar varias actividades juntas. Tiene que hacer las actividades de manera ordenada y de a una por vez, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Bueno, la segunda es la atención. Y acá
Es bastante larga la atención. Se divide bastante. Vamos a poner que la atención es la capacidad de selección de un individuo. ¿De elección? Selección. Selección. Y se divide en 5. Y primero se las nombro y después las vamos a ir desarrollando. Vayan anotando. La 1 es focalizada. Así después van poniendo el numerito y les voy mostrando. La 2 es sostenida. La 3 es selectiva. La 4, alternante. Y la 5, dividida. ¿Sí? Entonces, como dijimos, la atención es la capacidad de selección del individuo. Digamos que es la capacidad de seleccionar voluntariamente a qué estímulo voy a dar respuesta, ¿sí? Nosotros todo el tiempo, a través de nuestros sentidos, recibimos diferentes estímulos, pero no prestamos atención a todos los estímulos que recibimos. ¿Bien? Esto tiene que ver con la atención así como se divide. La primera dijimos que era la focalizada, y es, pongan 1, enfocada a un solo estímulo. Y como para dar un ejemplo, cuando yo manejo mi auto, necesito tener la atención focalizada. ¿Sí? En el conducir, porque si no, puedo chocar. La 2 es sostenida. Y la 2 es la misma focalizada, pero requiere atención por más tiempo. Una atención que es focalizada y que debe ser sostenida, por ejemplo, la tiene que tener bien desarrollada un piloto de avión, porque tiene que estar focalizado en llevar adelante el avión y sostenido en el tiempo que dure el viaje. ¿Sí? Así el vuelo dure 14 horas, el piloto o los pilotos que vayan alternando tienen que estar sostenidos, tienen que tener su atención focalizada y sostenida. Requiere de más tiempo la atención. ¿Sí? La siguiente es selectiva. Voy a cambiar de hoja. Y la selectiva es, hay varios estímulos en un ambiente, pongan, hay varios estímulos en un ambiente,
pero se responde solo a uno. Un ejemplo que podamos dar de esto es, estamos un grupo hablando, quizás nosotros, no de esta manera virtual, pero quizás podemos hablar estar acá, estamos todos frente a frente charlando o escuchando la clase, y a mí me suena el teléfono y dejo la clase y voy y atiendo el teléfono. Esto es responder solo a un estímulo, más allá de que todos estemos en una conversación. ¿Sí? ¿Se entendió? La siguiente es alternante. La alternante es casi la capacidad que tenemos de atención de más que nada las mujeres. No quiero sonar de feminista, pero hacer 2 o más actividades juntas, ¿sí? No, todos los individuos podemos hacer 2 o más actividades juntas, pero la alternante tiene que ver con prestar atención en 2 o más actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras cocino, y vuelvo a mi ejemplo, pongo la mesa, ¿sí? O pongo el lavarropas, que me quedó tarea para hacer y demás. Y luego sigue la atención dividida. Y esto tiene que ver con hacer 2 cosas al mismo tiempo, pero no hacerlas juntas. Mejor dicho, alternante tiene que ver con que hacer mientras cocino, voy y pongo la mesa, y dividir hacer las cosas al mismo tiempo. Alternante es hacer algo y luego hacer lo otro, pero sin dejar de volver a hacer lo que estaba haciendo primero. Y la dividida es hacer las cosas al mismo tiempo, ¿sí? Está como ahí casi parecida, pero no es. Por ejemplo, ejemplo de dividida podría ser, mientras estoy cocinando, hablo por teléfono y sigo cocinando, ¿sí? No es que alterno una cosa por otra, voy alternando mi atención en una actividad y en la otra, sino que hago las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Por ahí las mareé un poco. Sí, sí, se entendió. Okay. Entonces, tenemos conciencia, atención, focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Y la tercera es la memoria de las funciones cognitivas, que se desarrolla en un individuo naturalmente. Algo que no quiero olvidarme de la atención. La atención no está bien desarrollada en un individuo con TEA. ¿Sí? Ya dijimos, porque de acuerdo a su percepción, que es totalmente distinta a la nuestra, casi siempre podemos encontrar que la atención focalizada puede estar desarrollada, pero ni dividida, ni alternante, ¿sí? Es bastante complicado que una persona con TEA pueda hacer varias cosas a la vez. La memoria, entonces. La memoria se divide en dos, memoria anterógrada o a corto plazo,
Y 2, memoria a largo plazo. ¿Sí? La memoria es la capacidad de recordar. No se los dije, pero... La memoria anterógrada, a su vez, se divide en 3. Así que pongan, si pusieron, se divide en 2, 1 y 2, memoria anterógrada y memoria a largo plazo, ahora pongan 1 y saquen 3 flechitas, o 1 y un ítem. La anterógrada puede ser sensorial, que se refiere a los sentidos, a lo que recordamos a través de los sentidos. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar. Por ejemplo, saludamos a alguien y sentimos un perfume en esa persona que recordamos el perfume de otra. ¿Sí? Esa es la memoria sensorial. O entrar a un lugar y sentir un aroma que nos hace recordar a otro. Creo que eso es como común. Bueno, por lo menos Camila me dice sí, sí le ha pasado. Esta memoria sensorial, de algo, sensaciones, estímulos que nos llegan que nos hacen recordar a otro momento. Esto tiene que ver con la memoria anterógrada sensorial. Luego tenemos, dentro de la anterógrada, memoria de trabajo. Y es la capacidad de recordar números y nombres. Y, por ejemplo, a mí me pasa que tengo muchos cursos y he tenido ya hace 2 años que doy clases, va a ser 3, muchos cursos, pero luego que termina el curso, al principio me cuesta, mucho más ahora en esta modalidad virtual, me cuesta reconocer la cara y relacionarla con los nombres, recordar los nombres, pero después me acuerdo, tengo esta capacidad, esta memoria bien desarrollada de recordar los nombres. Ahora, de recordar números no, y siempre digo que es algo que perdí con el uso del celular, porque cuando yo era chica, 17, 18 años, tengo 44, yo recordaba los números de teléfono de todo el mundo. Una vez que lo marcaba, ya después me acordaba. Y después fui perdiendo esa capacidad de esa memoria por no usarla, porque uno agenda en el celular y a veces hay personas que no se saben ni su propio número, porque lo agendan en el celular o porque está en el celular y nada más. O sea, tienen que, me decís tu número para que me fijo. Entonces, esa capacidad se ha perdido, esta memoria de números, se ha perdido por el uso del celular. La última de las memorias anterógradas es la memoria a corto plazo, propiamente dicha, porque anterógrada en realidad ya es a corto plazo. Y tiene que ver con recordar hechos que ocurren desde hace unos segundos hasta 6 meses. Recordar hechos que ocurren desde hace pocos segundos hasta 6 meses. Por eso muchas veces cuando una persona me dice, no, porque yo tengo memoria a corto plazo, no me acuerdo de lo que pasó. No, bueno, a ver, ¿te acordás lo que pasó hace unos años en alguna situación determinada?
Sí, bueno, cuando eras chica, cosas que, ¿te acordás cosas de cuando eras chico? Sí, bueno, entonces no tenés memoria a corto plazo. Solo que quizás la memoria no está bien desarrollada en su esplendor, pero la memoria a corto plazo es hasta 6 meses. Si yo recuerdo cosas de hace un año, entonces tengo más que memoria a corto plazo. ¿Sí? Luego dijimos entonces que la memoria se dividía en anterógrada y en memoria a largo plazo, la 2, ¿no? Ahora vamos a definir la memoria a largo plazo, que también a su vez se divide en dos. La memoria a largo plazo se divide en dos. No declarativa, explícita y no declarativa. Perdón, profe, me repite que me colgué. La memoria a largo plazo se divide en dos, explícita y no declarativa. Uno, explícita, y dos, no declarativa. A su vez, la explícita se divide en episódica y semántica. Los espero, así no se les hace lío. Se divide en... Episódica y semántica. Aguárdenme que me toca el timbre. Ya vengo. Esperen que igual se me está por... Estábamos en memoria episódica o semántica, ¿verdad? Dijimos que la memoria se divide en explícita y en no declarativa. La explícita es la adquisición de los conocimientos de manera formal, o de mejor dicho, de los recuerdos, la información que podemos recordar y expresar. La explícita. Ahí vuelvo a explicarlo, profe, así lo anoto. La explícita es los recuerdos que podemos, información que podemos recordar y podemos expresar de manera intencional. Y se divide en episódica y semántica. Episódica tiene que ver con los recuerdos personales, se refiere a recuerdos personales. Y semántica se refiere a hechos y conceptos. Bien, por ejemplo, recuerdos personales, algo que sucedió en nuestra niñez, y semántica a algo que sabemos de la escuela, de lo que aprendimos, de nuestro aprendizaje formal. Un concepto, ¿qué quiere decir tal o cual concepto? Eso tiene que ver con la memoria explícita semántica. Ahora sí me queda menos de un minuto, se va a cortar, ¿eh? Y luego dijimos que se dividía en no declarativa. Y es el conocimiento que se adquiere en el ambiente. Y vamos a recordar de forma casi involuntaria.
A su vez, esta memoria no declarativa se divide en procedimental y emocional. Procedimentali